Los navíos de la carrera de Indias. Primer apartado. ¿Cuántos tipos de barcos participaron? Para empezar, hay que decir que sobre todo en los primeros años de la carrera de Indias resulta difícil diferenciar entre los diferentes tipos de barcos que navegaban. Esto es así porque cada astillero hacía su propio diseño de barco, es decir, no había un solo tipo de carraca, de urca, de carabela, de nao ni incluso de galeón. Además, el mismo tipo de barco podía tener distintos nombres en España, en Francia o en Italia. Así, por ejemplo, según un autor portugués de la segunda mitad del siglo XVI, decía que en España llaman naos a lo que en Italia llaman carracas y en Alemania urcas. Para complicar más las cosas, determinados tipos de barcos, como la nao o el galeón, se usaron como sinónimo de barco englobando a todos. Segundo apartado. Astilleros de la carrera de Indias. Al menos el 50% de las naves que participaron en la carrera de Indias desde 1560 hasta 1622, que constituye la etapa de mayor esplendor de la misma, fueron construidos en astilleros del Cantábrico, sobre todo en las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, según los estudios de Sergio Manuel Rodríguez Lorenzo. De esta manera, los astilleros del Cantábrico Oriental ostentarán la supremacía en la construcción naval de los barcos de la carrera de Indias. De todas formas, también se fabricaron algunos navíos en las costas bajo andaluzas de Huelva y Cádiz, aunque casi siempre de menor tonelaje y calidad, debido a la falta de bosques, la mala calidad de sus maderas y el elevado precio de la clavazón, por la falta de una preindustria metalúrgica en Andalucía. En 1593 se prohibirá su navegación en la carrera de Indias por, según dice la Real Cédula, su alto índice de naufragios. La aportación de los astilleros americanos comienza a hacerse notar en 1595. Los de mayor renombre serán los de La Habana, por la gran cantidad de bosques y la gran calidad de sus maderas, un 20% más densas que las europeas, al punto de tener fama de ser los mejores de toda la carrera de Indias. Pero también se construyeron barcos en San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, Campeche o Maracaibo. También navegaron barcos de fabricación extranjera, si bien su navegación dentro de la carrera estaba prohibida por ley al menos desde 1558. Esta prohibición se fue haciendo más laxa con el paso del tiempo. Así, en 1571 se permite la navegación a urcas esterlinas de origen hanseático cuando falten barcos nacionales. O, en 1579, se permite que naveguen filibotes del norte de Europa. De hecho, la prohibición de que solo navegaran naves de construcción española, incluidas las americanas, en la carrera de Indias, nunca fue obstáculo para que los propietarios castellanos de estas embarcaciones lo hicieran. Tercer apartado, la navegación en conserva. Una de las principales características de la carrera de Indias es que para protegerse y auxiliarse unos a otros, los barcos navegaban agrupados en convoyes, o como se decía entonces, en conserva. Estas flotas podían llegar a ser decenas y decenas de naves, y se caracterizaban porque siempre iba una delante, la capitana, y otra detrás, cerrando la flota, la almiranta, que además solían ser galeones. Alrededor de un 20% de las flotas eran galeones de escolta, que se situaban a barlovento, con el viento a favor, por si era necesaria su rápida intervención. La navegación en conserva era muy complicada, pues toda la flota tenía que adaptarse al ritmo del buque más lento, lo que alargaba y encarecía los viajes. La navegación no se detenía ni de día ni de noche. Por la noche, un gran fanal en la capitana guiaba el resto, y al amanecer se hacía recuento para ver si estaban todas las naves. La navegación nocturna era la más difícil. La oscuridad y los vientos cambiantes podían hacer que las naves se extraviasen. Cuando alguna se rezagaba, su capitán era severamente castigado. Retrasar la navegación de tantas naves no solo era muy caro, sino además
muy peligroso, pues los bastimentos y sobre todo el agua podía significar un desastre para todos. Vamos a mencionar algunos ejemplos de navíos que participaron en esta carrera de Indias. Y la mayoría de las naves empleadas para este tipo de viajes eran de vela cuadrada, que tienen su origen en la coca medieval, una nave muy parecida a la que sería la nao portuguesa, y es en el siglo XV, el momento en que empieza a gestarse la navegación atlántica. No es empleada la vela latina triangular empleada para una navegación más sencilla de cabotaje, entre puertos más próximos entre sí, propio del Mediterráneo, en el que el mar es más calmado, menos agitado, destacándose el uso de galeras, cuya característica principal era que eran naves alargadas con remeros. Pasando a mencionar ejemplos de estos navíos, tenemos la nao, como ya hemos dicho, que fue la primera nave utilizada en la carrera. Era una nave de gran versatilidad, se fueron probando tipos de vela y finalmente se decantaron por la vela cuadra, más compleja pero más estable, eso sí, proporcionando una mejor navegación. Se usó mayoritariamente como navío mercante debido a esta estilización y rapidez que facilitó la navegación no solo en el Atlántico, sino por ríos de buen cauce también, pero también como escoltas de otros navíos a modo de convoy de protección gracias a la dotación de artillería que cada vez era en mayor cantidad. La dotación de este tipo de embarcaciones oscilaba entre los 50 a 60 tripulantes, siendo la mitad marineros, pilotos y la otra mitad infantes. La carraca era similar a la nao, pero de mayor tamaño, llegando a alcanzar las 500 toneladas. Fueron utilizadas sobre todo para transportar la carga y en muchas ocasiones en grandes cantidades. Contaba con un castillo de proa y un castillo de popa y tenía una mayor cantidad de madera bajo la línea de flotación y en el flanco bordo para hacerla más estable. La carabela eran navíos alargados relativamente ágiles que combina el velamen siendo más estrecho, menor franco bordo y menor calado, generalmente usado en la exploración y en navegaciones de intervalos de tiempo pues no muy extensos, entre 2-3 meses. Con una dotación de entre 25 o 30 hombres, generalmente poseía de 2 a 3 velas. Las portuguesas, la característica que tenían era que empleaba la vela latina, mientras que la castellana la cuadra. Tenía unos 30 metros de eslora, se aumenta el casco con mayor calado, lo que proporcionaba una gran estabilidad a la hora de la navegación. Y bueno, dos de los ejemplos más notables son las carabelas que participaron en los viajes de Colón, la Pinta y la Niña. La Urca es un navío de origen holandés, fue una nave de menor tonelaje, muy panzuda y lenta, y de hecho se prohibiría a partir de 1571 para formar parte de la carrera, dado que complicaba la velocidad del convoy. Y en cuanto a navíos por antonomasia, tenemos que referirnos al galeón. Fue una embarcación utilizada desde finales del 15 y comienzos del 16, tanto para el comercio como para la guerra. De construcción tradicionalmente española, el galeón iba equipado pues con un trinquete y el mayor, que eran los mástiles más altos y cercanos a proa, y el palo mesana. Para propulsarse no usaba remeros, tan solo velas cuadras, y solo era triangular o latina la vela del palo mesana. Tenía un tamaño medio de entre 30 a 40 metros de eslora por unos 10 a 11 metros de manga. De su gran capacidad de carga y extraordinaria navegabilidad hicieron de este barco un transporte seguro a la hora de cubrir las largas distancias transoceánicas, pero también era una importante máquina de guerra, muy imponente. Este prototipo naval revolucionó la historia de la marina al cambiar radicalmente la manera de combatir en el mar, portando varias piezas artilleras, armas menudas como versos, sacres y culebrinas, armas gruesas como cañones de distintos tamaños, los pequeños montados sobre horquillas en la cubierta de la nave y los más pesados que iban sobre las cureñas, que eran carros de 2 o 4 ruedas en las cubiertas inferiores. Un galeón de unas 500 toneladas, aunque los hubo mayores, estaba dotado de entre 90 a 100 tripulantes para gobernar la nave, y aparte de demás oficiales, y habría a bordo unos 200 soldados y artilleros, cantidad que se podría duplicar según el tamaño del galeón y las circunstancias de la navegación.
Su ocaso tuvo lugar a finales del 17 y principios del 18, en el que cuando quedó relegado a un segundo plano frente a otros prototipos navales como el navío de línea británico, corbetas y fragatas, siendo dos de los últimos ejemplos el galeón del San José y el San Joaquín, que progresivamente se fue adaptando al modelo francés, modernizando la armada. Los pataches eran barcos ligeros y de fácil maniobrabilidad. Su función principal consistía en apoyar otros barcos, ya fuera como correos, navíos de aviso e incluso llegaron a ser utilizados como transporte del mercurio, elemento fundamental para tratar la plata. También llegaron a tener otras funciones, como la comunicación de órdenes o la recuperación de barcos rezagados. En las Indias se usaron los pataches como guardacostas. También es importante destacar que los corsarios españoles aprovecharon la velocidad y la versatilidad de los pataches para apresar numerosos barcos enemigos. Con respecto a los navíos, no podemos omitir la creación de la Real Armada en el siglo XVIII y los grandes cambios que sufrió el sistema naval bajo la administración borbónica. Se crearon y se modernizaron astilleros, y gracias a los grandes ingenieros navales de la época, se comenzó a construir un nuevo tipo de barco, los navíos, ya que para ese punto los galeones habían quedado obsoletos. Las reformas borbónicas en el sistema naval también conllevaron la sistematización de las clases de buques según sus dimensiones, desplazamiento y artillería, con el objetivo de recuperar la hegemonía española en los océanos. Se diferenció entre los navíos de línea y los navíos no de línea. Los navíos de línea eran llamados así porque combatían formando una línea uno tras otro. Existían los navíos de primera clase, que contaban con 3 puentes y 112 cañones, los navíos de segunda clase, que contaban con 3 puentes y 90 cañones, los de tercera clase, que contaban con 2 puentes y 74 cañones, y los de cuarta clase, que contaban con 2 puentes y 60 cañones. Los navíos de línea eran buques de guerra y su función principal en la carrera de Indias fue la escolta, mientras que los navíos no de línea fueron fragatas, bergantines, goletas y balandras, entre otros. La fragata fue la nave más usada en la carrera de Indias. Su origen se remonta a los astilleros españoles en Flandes, lugar en el que los corsarios al servicio de la corona española atacaban a sus enemigos usando estas naves, caracterizadas por su gran velocidad. La creación de la Real Armada en el siglo XVIII supuso la clasificación de las fragatas en navíos de quinta clase, que contaban con 1 o 2 puentes, entre 34 y 42 cañones y una dotación de 250 hombres. Estas naves eran principalmente utilizadas en la lucha contra los piratas en el Caribe. También se clasificaron en navíos de cuarta clase. Estas eran fragatas menores de 20 a 32 cañones y una dotación de 160 hombres, y funcionaron principalmente como avisos y correos, pero también realizaban acciones de patrullaje costero o en mar abierto con el objetivo de capturar naves de exploración enemigas. Algunas de estas naves fueron expoliadas por los cazatesoros, y algunas de las más importantes fueron la Galga y la Mercedes. Con respecto a las advocaciones de los barcos españoles, debemos destacar que la monarquía hispánica fue la mayor institución defensora de la fe y el catolicismo, ya fuera en los campos de batalla del viejo continente o en los peligrosos e inciertos océanos que llevaban a las Indias. Prácticamente la totalidad de los barcos de la carrera de Indias recibió un nombre religioso, denominado advocación. Dentro de las advocaciones destacó la Virgen como intercesora de la fe, ya que la mayoría de aquellos barcos estuvieron advocados a ella. Destaca Nuestra Señora de Belén, de los Remedios, del Rosario o de la Concepción, entre muchos otros. Con la llegada de los Borbones, no solo se mantuvieron los nombres religiosos, sino que en muchas naves se incluyó un segundo nombre denominado alias. El ejemplo más claro fue el navío Perla, también denominado Santa Isabel Reina. Además, cuanto mayor tamaño tenía el navío, mayor era la importancia de su advocación. Por eso, el mayor navío fue denominado el Santísima Trinidad. Entre las advocaciones principales de los navíos de línea se encontraban Jesucristo, la Virgen, los padres de la Iglesia, los evangelistas o los apóstoles. Los de segunda y tercera clase recibieron advocaciones menores dedicadas a santos locales, como podían ser San Ildefonso, San Telmo o San Pelayo. También destacan las fragatas, cuya denominación procedía de vírgenes, santas
o la mitología clásica. Algunos ejemplos destacados fueron Minerva, Nuestra Señora de las Mercedes, de Atocha o Santa Casilda.